Corintios, consuelo en el Evangelio, es el título que le hemos dado a la serie de la segunda carta. Y hoy vamos a ir al capítulo 2. Vamos a ver desde el versículo 5 hasta el 11. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Segunda a los Corintios 2, 5 al 11, dice la palabra de Dios: No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se lo pusieron, y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y aquí se introduce una historia muy particular de una persona en Corinto que estaba fallando terriblemente, pero en su momento se arrepintió. Y aquí la palabra de Dios utiliza dos palabras muy importantes que están conectadas tanto con la serie como con todo el contexto y como con lo que dice allí la palabra que he usado para darle el título a esta enseñanza, y es perdón que consuela. Y lo primero que quiero decir es que una iglesia que no perdona al pecador es una iglesia que no conoce el Evangelio, porque el Evangelio es que Dios ha perdonado a los pecadores. Pero en ocasiones he dicho algo que es muy importante recalcarlo y que quiero decir que hasta en la historia de la iglesia ha sido algo complicado, y es que este tipo de enseñanza siempre hay que enfatizar esto, hay que iniciar diciendo esto porque de pronto alguien de pronto lo puede sacar del contexto, pero lo cierto es que aunque la Biblia es clara que el pecado está mal y no estamos de acuerdo con el pecado, pero como siempre lo decimos, pero todos somos pecadores que fallamos, o mejor, bíblicamente todos somos santos si hemos creído en Cristo, perdonados, justos ante Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo, pero que seguimos tristemente cometiendo errores, y ningún error es justificable, pero lo cierto es que muchas veces, lo he dicho en ocasiones, esto es lo que hace un momento decía que quería enfatizar, al que está fuera, al que no conoce de Dios, no importa lo que haya hecho, ven a Cristo, que Él te perdona tus pecados. Ven a Cristo, no importa tu pasado, no importa cuán negros hayan sido tus pecados, y hasta le citamos la palabra: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí o no? Y decimos, claro, hay esperanza para ti porque Cristo murió en la cruz por tus pecados, pero cuando es el hermano el que falla, ahí sí le aplicamos todo el peso de la ley. Nuevamente, ¿está bien fallar? No. Pero el perdón no es solamente para el que no conoce a Dios. El perdón es para el cristiano. Lo necesitamos. Y de hecho, una iglesia que perdona es una iglesia que va a consolar. Porque hay un problema grande. Si después de creer en Cristo no podemos pecar, la pregunta es: ¿qué hacemos tú y yo en este lugar? Todos hemos pecado. Pero hay tantos lugares de iglesia que le enseñan a uno eso. Después de que tú conoces a Cristo, después de que te haces bautizar, cuidado, pecas porque pierdes tu salvación. Ahora, ¿los estoy mandando a pecar? No, claro que no. Pero después de conocer a Cristo, después de habernos hecho bautizar, y si nos bautizaron de pequeñitos todavía más, ¿cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos fallado? Es que de pronto yo no he matado, yo no he robado, pero como vimos ahora en el Salmo y lo hemos visto en tantas veces en la palabra, el orgullo, la ira, el enojo, el adulterio con los ojos y tantas cosas que obviamente la palabra de Dios nos enseña. Así que, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos presenta una historia muy particular. Quiero usar el versículo 5 para que tengamos bien claro ese contexto, para que comprendamos qué era lo que estaba pasando en Corinto. Dice el versículo 5, para enfatizar esta introducción e ir a 4 puntos que quiero que veamos hoy en la palabra. Pablo dice: no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. Recordemos, el apóstol Pablo visitó Corinto y los creyentes de Corinto rechazaron al apóstol, tanto que él tuvo que seguir su viaje, aunque había prometido regresar, pero en lugar de regresar, envió una carta hablando de los problemas y dificultades que afrontaron allí. Pero este versículo nos aclara mucho, aunque no tengamos esa carta en la cual Pablo reprendió fuertemente a los corintios, pero este versículo nos aclara un poco lo que sucedió. Como dice aquí,
todo ese conflicto que hubo en los corintios rechazando al apóstol Pablo, hasta tratándolo mal y obligándolo por esa situación a irse lejos de los corintios, todo eso dice aquí Pablo que fue causado por un hombre en particular. No conocemos su nombre y gracias a Dios, porque si no aquí lo estaríamos todavía condenando. No conocemos su nombre, pero los corintios sí que lo conocían. Y aquí dice, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas. Y por estas palabras entendemos que era un líder que influenció a toda la iglesia. Ahora, pensemos en esto, un pecado terrible. Y no sabemos en esencia cuáles fueron todos los problemas que causó, pero lo que sabemos fue que era un hombre que arrastró a toda la congregación a oponerse al mismísimo apóstol Pablo, a oponerse a la palabra de Dios. Imaginémonos esa condición. Seguramente, y estoy convencido, la mayoría, si no es que todos nosotros nos hubiésemos ido de esa iglesia, ¿sí? Porque allí tenemos al líder. No sabemos si era el líder principal o uno de muchos líderes que seguramente habría en Corinto, pero él arrastró a toda la iglesia tras una rebeldía en contra del apóstol Pablo y seguramente también los arrastró al pecado de la maldad, porque eso fue lo que sucedió, porque como Pablo vino y confrontó el pecado en su momento, pero como vimos, esperó a que Dios obrara, vimos eso en la enseñanza anterior, pero ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Fue un hombre en particular. Y dice, ¿y saben cuál fue el problema al final? Pablo dice, ese hombre no me lastimó tanto a mí. Sí, se me opusieron, obviamente eso me causó dolor. Ver a la iglesia en Corinto pecando, yendo tras mal camino, siendo arrastrados al error por un hombre, por un líder. Ver a la iglesia rechazando la corrección que yo como apóstol les traje. Seguramente que eso le trajo dolor al apóstol Pablo, pero Pablo dice, pero no los lastimó, no me lastimó tanto a mí como lo hizo con ustedes. Porque vamos a hacernos la pregunta, al final realmente ¿quiénes eran las personas que estaban saliendo más perjudicadas? ¿Los corintios? ¿Los corintios? El apóstol Pablo siguió su camino, él siguió siendo apóstol, le dolió lo que pasó en Corinto, pero como ya vimos, él descansó. Si ellos son cristianos, tarde o temprano Dios obrará en sus corazones y verán su error, verán su falla. Y lo cierto es que ellos eran los que estaban siendo arrastrados por el mal camino, por un hombre que seguramente era un líder prominente en Corinto. Esa es la situación de este pasaje. Pero aquí es donde vamos, porque el título de la enseñanza es Perdón que consuela. Pero eventualmente, no solamente los corintios se arrepintieron, como vimos hace 8 días, sino que el mismo hombre que causó tantos conflictos, tantos problemas, se arrepintió. Y hace un momento les decía que tristemente la historia de la iglesia ha estado envuelta en ese tipo de asuntos. Hasta una época en la historia donde la persona que por alguna razón fallaba, cometía errores, por alguna razón estaba lejos del camino de la verdad, nunca más lo volvían a aceptar en la iglesia. Mis hermanos, pero ahí es donde vamos, no importa el pecado que hayamos cometido. Aunque hubiese sido un líder que arrastró a la iglesia hasta por mal camino, terrible, de hecho pensaría que es de los pecados más terribles, pero esa persona merece ser perdonada. Ahora, aquí es donde viene la pregunta. Con esta pregunta termino la introducción y vamos a 4 puntos. Ay, pero ¿cómo así? Hay que perdonar sin importar si esa persona está o no está arrepentida, sin importar realmente lo que sea que haya hecho. Bueno, eso es lo que quiero que veamos en la palabra. La palabra de Dios nos va, en este pasaje, espero, nos va a dejar claro cómo debe ser aplicado este perdón. Pero lo primero que quería que viéramos en la introducción es que tengamos claro cuál era el pecado que estaba ocurriendo allí, cuál fue la situación. Fuerte, ¿no? Complicada. Pero, ¿cuándo se debe perdonar? Y ese perdón es el que va a consolar. Veámoslo a través de 4 verdades y la primera es que hay una condición, la condición del perdón. De igual manera, sí hay una condición para poder otorgar el perdón a esta persona. Porque lo cierto es que esta persona eventualmente, al igual que todos los corintios, se arrepintió. Pero como seguramente era el líder y fue el que arrastró a todos los demás, ¿saben qué estaba pasando con los corintios? Estaban diciendo, ¿y lo perdonamos? ¿Lo restauramos? Entonces notemos, aquí hay algo muy importante. De hecho, Pablo restauró a los corintios. Ellos se arrepintieron y él les dijo, oh, estoy feliz porque ustedes se entristecieron por su pecado y ahora reconocieron que estaba mal y ahora yo los acojo como mis hijos nuevamente. Parafraseando un poco lo que vimos hace 8 días. Pero ¿qué con la persona que fue la que causó todos los problemas? ¿Lo perdonamos o no lo perdonamos? Pues, ¿qué dice el versículo 6? Veamos esto en el versículo 6. La mayoría de ustedes se le opusieron, tanto que literalmente el idioma original dice que le dieron una reprensión digna de un ciudadano. Es decir,
Ellos trataron a este hombre como si fuera un hermano, pero le hicieron ver su pecado, su error, su falla, tanto que dice, y eso ya fue suficiente castigo. Ahora, por este lenguaje y lo que nos va a seguir diciendo la palabra de Dios, significa que este hombre realmente estaba sufriendo por la actitud que en este momento estaban teniendo los corintios. Es decir, que estaba ¿qué? Arrepentido. Tanto que el idioma original, cuando aquí dice fue suficiente castigo, dice, ya pagaron la fianza o ya se pagó la fianza. Si este hombre realmente está arrepentido, si ahora, así como les pasó a ustedes que también fallaron, si ahora él se está doliendo de verdad por su pecado, es suficiente castigo. ¿Por qué seguir oponiéndosele más? Pero es que lo que hizo fue muy terrible, pero está arrepentido. ¿Acaso por ese pecado también no murió Cristo? Lo voy a decir de esta manera, el único pecado que es imperdonable es el pecado por el que no se pide perdón. Pero si una persona de verdad está arrepentida por su pecado, por su maldad, lo reconoce, le duele. Allí vemos, de hecho el lenguaje es de dolor. Este hombre está dolido por lo que hizo. De hecho, él está reconociendo que fue él el que causó los problemas, que fue él el que guió a la iglesia por mal camino, pero lo está reconociendo que dice, ya, es suficiente. Aquí quiero que nos confrontemos con una de las verdades más grandes. La Iglesia Católica Apostólica Romana, no digo esto para criticar, sino que yo creo en esencia muchas de las cosas que ellos creen, no todo, pero algunas de las cosas, pero en esencia yo creo, ellos dicen que Pedro fue el primer papa. Como ellos lo toman, yo pensaría que sí, es decir, fue el primer hombre que Dios puso a cargo de la iglesia. Si lo vamos a tomar, si lo vamos a llamar papa, yo no lo llamaría papa, pero sí yo lo llamaría la primera piedra, ¿sí? Pedro, sobre ti edificaré, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunos discuten que si la piedra es Pedro, que si la piedra es Cristo, pero Jesucristo le dijo esas palabras. ¿Quién predicó por primera vez a los judíos? Pedro. ¿Quién predicó por primera vez a los gentiles allá en la casa de Cornelio? ¿Pedro? ¿Sí o no? Ahora, que si Pedro es el que abre las puertas del cielo, no, eso sí ya no lo sé porque eso no lo dice la Biblia. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que Pedro es un pilar fundamental en la iglesia primitiva. Ahora, nuevamente, si tú y yo de verdad hubiésemos conocido a Pedro, hubiésemos caminado con Pedro todos esos años de ministerio, es más, lo leemos en la Biblia, nuevamente, Pedro no era, como decimos nosotros vulgar y coloquialmente, el que más metía la pata. Pedro no fue el mismo al que un día el mismísimo Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. No fue el mismo que negó a Jesús antes de ir a morir en la cruz. Yo de algo estoy seguro, que si nosotros no conociéramos el Evangelio, nosotros condenaríamos igual a Pedro. Sin embargo, hay una gran verdad y es que en Lucas, capítulo 22, versículo 62, después de que Pedro niega a Jesucristo, dice, y Pedro salió del patio donde negó a Cristo, llorando amargamente. Pedro falló terriblemente. Pedro negó al Señor. Y muchas veces hemos hablado de esto, pero él maldijo. Él actuó como un malvado y perverso, igual que Judas. No fue mejor que Judas, el apóstol Pedro. Sin embargo, tras su falla, se arrepintió, sintió dolor, lloró de verdad, le dolió en su corazón. Y es por eso que luego vemos a Jesucristo diciéndole, Pedro, ¿me amas? Pastorea a mis ovejas, a mis corderos. Muchas veces he dicho esto, pero para mí es tan importante y más en este pasaje que estamos viendo. Se los aseguro, si Pedro hubiese podido haber finalmente cumplido esa promesa de yo no te voy a dejar, de yo estoy dispuesto a morir por ti, ¿cómo hubiese tratado después a los hermanos cuando fallaban? Pero un Pedro que falló tantas veces, un Pedro que era tan orgulloso y dijo estoy dispuesto a morir por ti, pero luego fue el primero que lo negó y lo negó en 3 veces, era un hombre que ahora estaba moldeado y estaba pulido y entendía que era un ser humano que fallaba y iba a poder comprender los errores de las ovejas. No iba a agarrar a las ovejas a palo, sino que iba a tener misericordia y compasión del que cayera. Ese es el mismo que luego de ser muy apóstol, llegó a Antioquía y allá ¿qué pasó? Se convirtió en un hipócrita y el mismísimo apóstol Pablo tuvo que corregirlo. Era un ser humano lleno de errores y de fallas, pero era un hombre que reconocía sus errores y sus fallas. Y eso lo hacía apto, mis hermanos, porque lo que nos capacita no es nuestra virtud, ni que seamos perfectos, porque ninguno lo es, ni siquiera los apóstoles, aunque los llamemos San Pedro, San Pablo, porque recordemos que tú y yo si estamos en Cristo también somos santos. ¿Qué dice el Salmo 32:3? Recordando nuevamente, es que es muy importante esto. Aquí este Salmo también es escrito en el contexto de cuando David pecó contra Betsabé y contra Urías. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día.
¿Por qué he traído este versículo? Muy importante, porque puede ser y puede acontecerle a una persona, y como estamos viendo en Corinto, aún a un líder que está en su momento fallando, cometiendo errores terribles. Y mis hermanos, puede ser que inmediatamente no le suceda como a Pedro, que inmediatamente recordó las palabras de Cristo y lloró amargamente por su pecado. Puede ser, no está bien, pero suele suceder que a veces para que lleguemos al dolor real y verdadero por el pecado, pase algún tiempo prudencial, o mejor que prudencial, considerable. Y a David le pasó. Algunos historiadores, algunos estudiosos dicen que posiblemente David, para que pudiera llegar a entender la realidad, la gravedad de su pecado, dicen que pudo haber pasado un año, porque recordemos que el profeta Natán confrontó a David no al otro día de haberse acostado con Betsabé o al otro día de haber matado a Urías. Ya había nacido el niño. ¿Cuánto demora un niño para nacer? Seguramente que se fue 7 mesino, seguro, por la situación, ¿cierto? Pero mis hermanos, el niño ya había nacido. Así que pasó mucho tiempo. Sin embargo, durante ese tiempo, aquí David dice, pero en ese tiempo donde yo me negué, donde yo quizá estaba tratando de tapar la situación, porque somos seres humanos y nos da vergüenza, y a veces el orgullo no nos deja reconocer nuestra debilidad, pero en ese momento, en todo ese periodo donde él quiso tapar la situación, donde él quiso maquillar, donde él hizo de cuenta a los ojos de los demás que no pasaba nada, sin embargo, era David, el hombre conforme al corazón de Dios, y lo consumía el dolor en su corazón, gemía en su corazón, realmente le dolía. Así que mis hermanos, es importante entender eso. Por eso recordemos que son las mismas palabras del Señor Jesucristo en Mateo 18, 15 al 17. Si un creyente peca y aún dice contra ti, porque es que no estamos exentos, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Porque la Biblia es clara, todos somos pecadores, o bueno, nuevamente, todos somos santos en Cristo, pero que pecamos, que fallamos. Dice el versículo 16, pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo, no para generar un chisme, sino, dice, y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas, para que realmente esta persona pueda ver que te estás preocupando por esa persona, dice el versículo 17. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso frente a la iglesia para que puedan mirar qué es lo que está pasando. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos, en otras palabras, como una persona que no tiene el evangelio, como una persona que no tiene a Cristo, pero siempre y cuando hayamos hecho esto, ¿cierto? ¿Por qué, mis hermanos? Porque una iglesia que no está dispuesta a perdonar al pecador, yo lo quiero decir, yo no quiero estar en esa iglesia. Porque ¿qué va a pasar el día que yo falle? Bueno, Dios quiera que yo no caiga en pecados y errores los cuales me descalifiquen para seguir siendo líder, pastor, enseñar la palabra. Para mí es una bendición. Y yo no quisiera caer en esas cosas y que Dios me guarde. Pero si cayera, Dios no lo quiera, pero si cayera, yo quiero estar en una iglesia que entiende que somos llamados a perdonar, claro, siempre y cuando yo esté arrepentido. Porque si no estoy arrepentido, o si yo sigo en mi pecado y en mi orgullo y en mi maldad y antes al contrario pretendo defender mi maldad, pues como dice aquí la palabra, pues no es cristiano. Aunque fuera líder, trata a esa persona como un no cristiano. Pero ¿qué pasó con ese líder que causó todos los problemas en Corinto? Ya había recibido suficiente castigo, estaba arrepentido. Era tiempo de perdonarlo. Si hay arrepentimiento, mis hermanos, no hay ninguna razón para rechazar el perdón a una persona. Es necesario perdonar. Y esa es la pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos. ¿Somos esa clase de iglesia que entendemos esto? ¿Y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? No lo he traído allí, pero nos lo sabemos. 7 veces, hasta 7 veces dijo Pedro. Podemos ver, ese era el problema con Pedro. ¿Te imaginas un Pedro que Jesucristo le hubiese dicho, sí, hasta 7 veces? Imagínense uno contándole los pecados. ¿Qué le dijo Jesucristo? 70 veces 7, que significa, multiplica eso por 7. Y si te da, algunos lo multiplican que 490, que no sé qué, no. Lo que significa eso es, sigue multiplicando, es decir, siempre. Si realmente hay arrepentimiento, siempre. ¿Cuántas veces fallamos? Solo pensemos con el pensamiento. ¿Cuántas veces cometemos pecado con el pensamiento en contra de Dios? ¿Y cuántas veces nos perdona Dios? A no ser que seamos de aquellos que no creamos en el perdón. Pero si tenemos el evangelio que consuela, no que el pecado esté bien, pero Dios perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo. Obviamente, si hay arrepentimiento. Esto nos lleva precisamente al segundo punto, que es totalmente consecuente. La necesidad del perdón es necesario. Es que el perdón es necesario en una iglesia sana.
Y ahí es donde vamos a encontrar consuelo, conforme a la palabra de Dios. Ahora, obviamente la impenitencia, es decir, una persona que no está arrepentida, obstaculiza el perdón. Pero si una persona está total y completamente arrepentida, el perdón es una necesidad. Versículo 7. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo, y ahí está, y consolarlo. Perdón que consuela. Ya es hora. Hay que perdonarlo, y hasta cuando dice aquí consolarlo, me encanta esto. ¿Saben qué significa esto? Alentarlo. Ahí se utiliza una palabra que es la misma palabra que se utiliza para llamar al Espíritu Santo. Es aquel que trae al otro cerca. No importa lo que hayas hecho. No es como en muchas iglesias. Mis hermanos, perdón que hable de esto. No estoy mencionando ninguna en particular, por eso digo muchas. No estoy mencionando ninguna en particular. Pero sé que muchos de nosotros venimos de lugares donde cuando una persona fallaba, aunque estuviera arrepentida, traían algo que yo no sé de dónde lo sacaron, como vamos a ver más adelante, que es más del diablo que de cualquier otra cosa. Sí, fuerte, pero es verdad. Y aunque esa persona estuviera de verdad arrepentida y reconociera su pecado, pero aún así hay que esperar 6 meses, 1 año, 2 años. Yo no sé de dónde sacan esos tiempos porque no están en la Biblia. Mis hermanos, eso no es correcto, eso no está bien. Cuando una persona está de verdad arrepentida, te hago esta pregunta: si yo hubiese pecado, por ejemplo, esta mañana, te estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Y si de verdad me dolió mi pecado, cometí un error, cometí una falla, por ejemplo, discutí con mi esposa, no discutí con ella, para que no vayan a pensar, estoy poniendo un ejemplo, es que me estoy poniendo a mí como ejemplo porque es algo malo. Que haya discutido con mi esposa, ¿estás bien? No, pero sentí dolor por mi pecado, me sentí mal, de verdad. Le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mi esposa. Esta es la pregunta, ¿ya no está eso perdonado? ¿Acaso Dios me tiene por allá en un rincón? No, hay que disciplinarlo para que entienda. No, quizá mi esposa me podría tener en un rincón, ¿cierto? Pero Dios no. Ahora, esta es la pregunta, porque a veces como iglesia, no, es que hay que esperar a ver si realmente hay frutos dignos de arrepentimiento. Mi hermano, eso es para el que no conoce a Dios, pero un cristiano, en cuanto reconoce su pecado, ese pecado es perdonado, porque ya Cristo ha pagado por ese pecado. No hay que esperar. No, pero es que si vuelve y nos hace la misma. Mis hermanos, espere, ¿estamos tratando con cristianos o no? Se supone que entendemos que estamos tratando con una persona que se arrepintió. Ahora, ¿que podría volver a fallar? Sí, pero no estamos esperando que vuelva y falle. Estamos para, antes al contrario, orar por el hermano, seguir alentando al hermano, consolarlo, que no quede uno con recelo. Imagínense los corintios ahora diciendo, no, pero si este vuelve y nos hace la misma. No, es tiempo de perdonarlo y consolarlo, que literalmente dice llamarlo cerca, que se sienta nuevamente acogido en los brazos de la iglesia. Porque eso es lo que hizo Cristo Jesús con Pedro, ¿o no? Después de pecar, después de negarlo y Jesús resucitar, no le preparó hasta un desayuno. Los llevó al lugar más íntimo que se podía conocer en esa época. Un buen desayuno. Un desayuno hecho por las manos del Señor Jesucristo. ¿Te hubiese gustado un desayuno de esos? Allá lo llamó. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué hizo Jesús? Pero, ¿sabes qué? 2 años de disciplina para ver si realmente has cambiado antes de que pastorees a mis ovejas. No. ¿Aprendiste la lección? Pastorea. Guía las ovejas, si me amas, a pesar de los errores y fallas. ¿Están bien? No, pero mis hermanos, es tiempo de consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Uno arrepentido, dolido por su pecado. Y perdóneme, pero nuevamente uno en un rincón con las orejas de burro. Pues estoy poniendo la ilustración del niño que castigan en la escuela. Con toda la iglesia ahí mirando, ay, fulano. Perdóneme, pero ahí sí, eso se vuelve un chismerío. Todo mundo, ay, qué pesar. Y quién sabe si realmente estará arrepentido. Si es cristiano, está arrepentido. Y si se ha arrepentido, ha sido perdonado en su pecado. Es tiempo de perdonarlo, es tiempo de acercarlo, que se sienta en familia, que sienta que no lo estamos rechazando porque ese pecado ya fue perdonado por Cristo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Es que, mis hermanos, el Señor Jesucristo nos lo enseñó. En Lucas 6, 36 al 38, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Cómo es Dios con nosotros nuevamente? Claro, yo quiero decirlo, ese era el Dios, esa era la imagen que yo tenía de Dios porque así me enseñaron. Fallas, 6 meses de disciplina. Mis hermanos, a mí me pasó, porque es que lo que digo, todos cometemos errores. Es más, precisamente algún momento en mi vida, yo me sentí tan mal por mi pecado que no tuvieron que llamarme a cuenta. Yo mismo fui y dije, es que cometí este error. Ah, bueno, 6 meses de disciplina. Todo el mundo ya se dio cuenta porque pues imagínense, no solamente estoy confesando mi pecado, me siento mal,
sino que 6 meses de disciplina. Pero deben ser compasivos, así como su padre es compasivo. Yo pensaba que para que mi padre me perdonara, aun cuando yo había pecado y había reconocido mi pecado delante de Dios mi Padre, y le había perdido perdón y me sentía afligido por mi pecado, yo pensaba que hacía falta mucho tiempo, a veces como que cuando a Dios se le olvidara mi pecado. De pronto cuando yo ya hubiera ayunado y orado mucho, ya me hubiera otra vez pelado las rodillas, de pronto hubiese hecho unos 2 o 3 días de ayuno, o al menos unos 2 o 3 fines de semana de ayuno. Normalmente yo ayunaba los fines de semana. Y de pronto por allá como que a los 15 días, al mes, de pronto si la falta no era muy grave, yo pensaba que por allá a los 8 días ya el Señor se le había olvidado, entonces ya él me aceptaba. No, mis hermanos. Es un padre que cuando ve al hijo pródigo venir, él ni siquiera espera que el hijo pródigo llegue, él sale al encuentro y lo besa y lo abraza. Ahora, el padre no le dijo que lo que había hecho el hijo pródigo estaba bien, pero lo restituye inmediatamente. Esa es la realidad. Deben ser compasivos, así como su padre es compasivo. Versículo 37. No juzguen a los demás y no serán juzgados. Aquí está hablando de un juicio injusto. No vivamos señalando a nuestros hermanos por cada error y falta que cometen. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Está en el corazón o no del Evangelio esta verdad. Tanto que aquí viene ese hermoso y precioso e increíble versículo que lo han utilizado para dinero. Qué triste destruir la palabra de Dios de esa manera, pero aquí es donde dice den y recibirán. No está hablando de plata, está hablando de qué? De perdón, de misericordia, de gracia. Lo que den a otros les será devuelto completo. Trae 10,000, trae 1,000,000 y te va a ser devuelto completo. Basura, terrible. Aquí Jesús no está hablando de traer dinero. ¿De qué está hablando? De otorgar perdón, de otorgar misericordia, de tener gracia y compasión, de no convertirnos en jueces de los demás, de no vivir condenando a Redmundo en todo el mundo. Pero cuando tú das es de esto, Jesucristo aquí no está hablando de dinero, te será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Y un día un predicador literalmente trajo 2 libras de arroz, abrió una y empezó a echarle de la otra a la otra para mostrar lo que era dar y recibir y que iba a ser apretado y remecido y no sé qué. Y después llamó a la iglesia a dar un montón de dinero. No, mis hermanos, la pregunta es, vamos a aceptar hoy la palabra de Dios, pero no es dinero, no estoy aquí pidiendo dinero, sino que Dios nos está diciendo, ven y recibirán, pero ¿qué? Perdón, misericordia, gracia, compasión. Esos mismos que convierten este hermoso pasaje de perdón y misericordia, que lo convierten en dinero, luego precisamente cuando tú fallas, son los primeros que te llevan al infierno, ¿o no? Porque, te abrazan y están contentos contigo cuando les traes todo el dinero. Pero cuando se trata de tener misericordia y compasión, claro, es que no conocen el Evangelio, no conocen el mensaje, porque lo han convertido en ¿qué? En un mensaje de dinero. Pero mis hermanos, esta palabra, este mensaje aquí, esto que Jesucristo enseñó, de remecido, de apretado. Sí, traigamos la libra de arroz y pongamos el ejemplo, pero no hablemos luego de dinero. Hablemos de perdón, de misericordia, de gracia, porque el perdón es necesario en una iglesia verdadera, en una iglesia sana. Ahora, esto me lleva al tercer punto y es hermoso. Este punto me encanta y es la prueba del perdón. ¿Y cómo sabemos realmente que hemos perdonado a nuestro hermano? ¿Cómo sé yo cuando he fallado y he reconocido mis pecados y me ha dolido mi falla y mi error y he pedido perdón? ¿Cómo sé que me han perdonado? ¿Cuál es la prueba de que he sido perdonado? Versículos 8 al 10, y esto es hermoso, mis hermanos. Así que ahora les ruego, y literalmente Pablo curiosamente está utilizando la misma palabra que él utilizó para decirles a los corintios, llamen a este hombre cerca, acójanlo. Pablo les está diciendo, ahora yo los acojo. Así como yo ahora los he perdonado también a ustedes, así como yo los he acercado hacia mí, de esa misma manera, ahora reafirmen o establezcan o demuestren, y esa palabra allí literalmente es jurídica, es como si fuera en un juicio, literalmente es una palabra muy fuerte, que reafirmen que su qué, amor por él. La prueba de que he perdonado es el amor. Muy claro, ¿no? Mis hermanos, ¿alguna vez nos han enseñado de esa manera? Yo perdono pero no olvido. No, yo perdono pero de lejos. A no ser que esa persona no esté arrepentida. Y eso que si no está arrepentida, pues ¿qué tengo que perdonar? Nada. Pero si esa persona está arrepentida, como ya vimos, ¿qué hago yo cuando perdono a alguien que realmente está arrepentido
y lo dejo allá lejos, pongo una barrera. La pregunta es, ¿he perdonado? Literalmente dice, la manera en la que ustedes van a demostrar, como si fuera en un juicio, que hemos declarado, ahí sí vale es correcta la palabra declarar o decretar, si estuviésemos hablando de este juicio. Vamos a ponerlo de esta manera. Imagínate que tú has cometido un crimen, o mejor, que no lo has cometido, pero te inculparon y estás ante el juez y ya se han presentado todas las pruebas, ya se ha desarrollado todo el caso y ahora estás esperando el veredicto del juez. Esta es la pregunta. ¿Qué sucede si el juez dice inocente? Ya, hasta ahí llegó, eres inocente. ¿Sí o no? ¿Cómo te deben tratar? ¿Como una persona inocente? No. Eso es lo que está diciendo aquí. Si ustedes van a ser justos y van a dar un veredicto, pues ese veredicto no es simplemente inocente, sino muéstrenle amor. Reafirmen su amor por él. Mis hermanos, literalmente significa abrácenlo, pero no como un abrazo así de, ay, sí, tan bonito, tan bueno, ay, pero luego le doy la espalda. No. Literalmente aquí la palabra significa introduzcanlo en el amor. Cobíjenlo con el amor, abrácenlo con el amor, llénenlo de amor. Fuerte, ¿no? Tanto que dice el versículo 9, les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Esa es la prueba de la obediencia. Entonces pensemos nuevamente en esto. Que es que allá dice, no, pero es que allá son alcahuetes, esa persona comete errores y no le dicen nada. No es que no le digamos nada, como ya vimos, la palabra de Dios nos habla del error y de la falla. Pero si la persona está arrepentida, nuevamente, ¿por qué tenemos que ignorar al hermano, rechazar al hermano sin importar la falla, sin importar quién sea? Pues la realidad es esta. De hecho, aquí Pablo dice, esta es la prueba. Y les escribí como lo hice para probarlos, para ver si ustedes realmente van a cumplir mis instrucciones al pie de la letra, si para ustedes esto realmente es importante. Y así como es importante hablar conforme a la palabra lo que está mal, pero así de importante es perdonar. Porque hay muchos lugares donde, ay, sí, es que es una iglesia sana, porque es que, oiga, eso todos los días hablan de lo que está mal y todos los días hablan de las fallas de los demás. Y eso todo, en toda enseñanza, el pastor se ensaña con los que están fallando y cometiendo errores y eso vive criticando y exponiendo el pecado de todo el mundo. Pero es que eso es una iglesia verdadera, porque es que a eso fue que Dios nos mandó, a exponer el pecado, ¿sí o no? ¿Y el perdón? Hay que decir lo que está mal conforme a la palabra. Espero que por la gracia de Dios aquí lo hayamos hecho. Yo estoy convencido que cada uno de ustedes sabe lo que está bien y lo que está mal, ¿cierto? Pero también debemos ser prestos para perdonar. Dice el versículo 10, si ustedes perdonan a este hombre, y allí la palabra para perdón es una palabra muy grande que significa abundar en gracia. Porque igual el perdón es gracia. En un sentido, humanamente hablando, una persona no merece el perdón. Humanamente hablando, ahí es donde vamos. Si una persona me la hizo lo que se merecería y lo justo, ojo por ojo, diente por diente. Esa es la realidad. Pero el perdón es gracia. Una persona que me ha ofendido, que ha pecado contra mí, no merece que yo la perdone. Eso es cierto. Así como yo no merezco que Dios me perdone. ¿Cierto que no? O si soy yo el que he ofendido a alguien más, no importa quién sea, lo cierto es que si vamos a ser totalmente y legalmente justos, no merecen o yo no merezco que me perdonen. O yo no merezco ofrecerle el perdón a una persona que me ha ofendido. Pero es que el perdón no es por méritos, el perdón es gracia, gracia abundante. Perdonar es reconocer, sí, me ofendiste, pero ya no te guardo rencor. ¿Y te abrazo con qué? Con amor. Ese es el verdadero perdón. Y si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, vemos que el perdón es una necesidad, pero también es la muestra de que realmente somos una iglesia verdadera que tiene a Cristo, su palabra, su evangelio, su verdad. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago y aquí está, con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Cristo es el centro del perdón. ¿Cómo puede ser una iglesia que proclama perdón al que está perdido, pero no perdona al que es hijo? Eso sería incongruente. Eso sería una contradicción. Mis hermanos, dice Mateo 6:12, nos lo sabemos de memoria, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros.
El Padre Nuestro, ¿no? La pregunta ¿es verdad? Si reconocemos a un Dios que nos perdona, pero hasta le decimos, así como nosotros perdonamos. Saben, yo creo que ese también puede ser el conflicto de muchas personas. Hay muchas personas que a veces siguen cargando con la culpa de sus pecados por dos razones fundamentales. Puede ser que haya muchas más, pero la primera porque no han conocido al Dios del perdón. Y muy seguramente por la segunda, porque a lo mejor también son personas que cargan con el rencor de no perdonar a los demás. Pero si yo perdono a mi hermano que me ha ofendido, que ha pecado contra mí, soy más magnánimo, soy más generoso, soy más misericordioso yo que Dios, quien para perdonarte a ti y perdonarme a mí entregó a su Hijo en una cruz. Pero cuando uno entiende esto, mis hermanos, uno perdona al prójimo, porque uno sabe que Dios lo ha perdonado a uno también. Y uno sabe que Dios ha perdonado a su hermano. Y más bien si yo no perdono, la pregunta sería, ¿qué clase de evangelio tengo? Y más bien si yo no perdono, la pregunta sería, ¿y acaso yo no proclamo y creo que Dios ha perdonado todos mis pecados porque no puede perdonar al hermano? Mis hermanos, esa es la realidad. De hecho, ahí está en el fundamento de la oración más conocida de todos los tiempos, el Padre Nuestro. Perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Esa es la realidad, la esencia del cristianismo. Tanto que aquí este punto lo quiero terminar con este versículo para ir al último punto. Y es un versículo muy famoso, pero realmente es verdad en nosotros. Primera de Pedro 4:8. Aquí está lo más importante de todo. Después de ser salvos, obviamente. Después de tener a Cristo, Pedro le está hablando a cristianos. Después de ser cristianos, salvos por gracia, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros. ¿Por qué? Porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Reina Valera, el amor cubre multitud, una palabra muy bonita, de pecados. El amor no es alcahuete, el amor no dice, no pasa nada, vive tu vida como quieras. No, el amor dice, mira, eso está mal, pero si estás arrepentido, no te critico, no te condeno, no te juzgo, porque ni Dios lo hace, sino que te abrazo en amor. El amor cubre multitud de pecados. Ese es el verdadero amor. Mi hermano, mi hermana, ahí es donde nos vamos a mostrar verdadero amor. Yo te puedo decir, te amo en el amor del Señor, te amo en el amor de Cristo. Tú puedes decirme, oh, te estimo, hermano Alex, me caes muy bien, te considero mi hermano en Cristo Jesús. ¿Cuándo se va a mostrar realmente que somos una familia en Cristo, que somos una iglesia verdadera? Cuando veas mis errores, cuando veas mis fallas, cuando me perdones mis imprudencias, mis faltas, que también las tengo. Cuando compartamos y en ese compartir te des cuenta que soy un ser humano tan falible como tú. Pero aún así, reconocemos nuestras fallas y nos perdonamos y seguimos viviendo en amor fraternal, abrazados, unidos como hermanos. Esa es la vida cristiana. Y esto nos lleva al último punto, y no menos importante, sino al contrario, muy importante, porque es que el perdón tiene un enemigo. En cuarto lugar, el enemigo del perdón. Mis hermanos, hay un asunto que no podemos ignorar. El mismo diablo que hace tropezar a muchos es el mismo que luego los condena por lo que hicieron, ¿sí o no? Ese es el diablo. No estoy diciendo que cada error y cada falla es causada por el diablo. Tengamos claro eso. A ver, hay ocasiones en que el enemigo nos sienta. Hay ocasiones en que el enemigo busca la caída de los cristianos. Eso es verdad, pero no siempre tampoco, porque el diablo no es omnipresente. Pero lo que sí le encanta hacer a este enemigo es guiar a las personas tras el mal camino, empujarlas al abismo y apenas los ve caídos, ponerles el pie encima. Ese es el diablo y muchas veces hay cristianos, hay iglesias que actúan de esa manera. Mis hermanos, por eso les decía hace un momento, no perdonar es lo más diabólico que existe. ¿Qué dice el versículo 11? Y es muy fuerte. ¿Por qué todo este asunto? Para que Satanás no se aproveche de nosotros. Esas iglesias donde no perdonan al hermano, mis hermanos, porque se creen muy santas, porque es que aquí no vamos a tolerar el pecado. Espérate, ¿qué clase de evangelio tienen? Una iglesia que no perdona al hermano, muy seguramente también tiene a Satanás en medio. Es lo que dice o no dice la palabra de Dios, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas.
No sabemos si aún detrás de todo ese pecado en Corinto estaba precisamente el enemigo. Pero ahora los cristianos están arrepentidos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ya, perdonemos, abracemos con amor, con un perdón puro y sincero, porque si no, ¿saben quién va a tomar ventaja? ¿Qué es lo que significa esa palabra aquí? Que se aproveche. ¿Saben quién se va a aprovechar de esa situación? ¿Saben quién se va a reír y gozar y deleitar en esa situación? El mismísimo diablo. Un hermano que se siente feliz porque están allá oprimiendo al que falló. Es que ese castigo es el que se merece. Claro que sí. Bien merecido que sí se lo tiene. Claro, es que se lo merece. Nadie está diciendo que no. Pero si Dios nos diera a ti y a mí lo que merecemos, mereceríamos también lo mismo. Pero si esa persona está arrepentida, mis hermanos, si no extendemos el perdón, no estamos actuando como nuestro Padre que está en los cielos. ¿Como quién estamos actuando? Perdón, pero es la realidad, como el mismo Satanás, como el mismo diablo. Porque eso le encanta a él nuevamente. Él es el que le encanta acusar a la persona que cayó, cuando muchas veces él mismo fue el que empujó al error. Él es el que te dice, hazlo, vamos, te vas a deleitar, te vas a gozar en eso, y apenas caes y no te deleitaste y no gozaste porque eras un cristiano y el Espíritu te contristó, es el que luego te empuja, te aplasta, te oprime, te señala, te critica, te condena. Y aquí dice Pablo, y espero que sea verdad, ya conocemos sus maquinaciones. ¿Pero alguna vez nos han enseñado esto? Que detrás de no perdonar está también Satanás. Entonces lo que decimos, una iglesia muy santa porque no tolera el pecado. Hablamos del pecado, el pecado está mal, claro que sí. Pero si vamos a ser equilibrados, si vamos a ser coherentes, pero cuando es necesario perdonar, hay que perdonar. No castigar, no condenar, no juzgar, sino restaurar, levantar, abrazar al que ha sido movido al dolor por su pecado. Y espero que sí conozcamos sus maquinaciones. Porque esto es muy fuerte, mis hermanos. Ahí es donde viene la pregunta. Yo te hago esta pregunta. ¿Te consuela a ti o te genera consuelo, aliento, esperanza estar en una iglesia donde te dicen lo que está mal, eso es correcto, pero donde tú sabes que en el momento en el que fallas, hasta pena, hasta vergüenza, hasta dices, ¿qué tal volver a esa iglesia? ¿Qué van a decir de mí? No te vamos a aplaudir, pero si estás arrepentido, te vamos a abrazar. La pregunta es, ¿somos esa iglesia? Porque, ¿y qué si fuéramos tú y yo el que cometiéramos el error? Yo te quiero hacer esta pregunta. Nuevamente volvamos a ese ejemplo bíblico tan claro. Si tú y yo hubiésemos conocido a David, ese hombre conforme al corazón de Dios, por allá entre los 30, 40, tú y yo no nos hubiésemos alcanzado a imaginar que ese hombre hubiese llegado al punto de haber adulterado y haber asesinado. Seguramente que no. Y como lo he dicho tantas veces, y que Dios nos guarde, pero está en la palabra, más o menos en qué época muestra la Biblia que estos hombres fallaron. No fue de jóvenes, no fue cuando estaban más loquitos. Normalmente fue cuando estuvieron maduros, muy seguros de sí mismos, porque el que esté firme, mire que no caiga. David se cree que falló por allá entre los 50, casi 60. Ya bien maduro, ya bien sabedor de lo que era el bien y el mal. Pero fue por allá donde deslizó y donde cayó. Y así mismo la palabra de Dios nos muestra de muchas personas. Por ahí eventualmente existe un Sansón, que eso desde jovencito es bien loquito. Pero muchas veces estos hombres cayeron en esos momentos donde se sentían más firmes y más seguros. Que Dios nos guarde, mis hermanos, porque solamente Él nos puede sostener sin caída. Pero Dios podría permitir, para doblegar nuestro orgullo, Él podría permitir que cuando nos sentimos más seguros y criticamos y señalamos a los demás, permitirnos caer en lo mismo o estar en algo peor para que nos demos cuenta que también necesitamos el perdón. Porque eso que tú y yo señalamos, condenamos y criticamos de otro y que no perdonamos, ¿qué pasa si tú y yo lo cometemos y estamos arrepentidos? ¿Nos gustaría que nos criticaran, señalaran, condenaran, nos mandaran al infierno o nos gustaría que nos perdonaran, nos abrazaran y nos restauraran? Porque eso es lo que el Evangelio hace. Por eso, mis hermanos, recordemos lo que dice Apocalipsis 12, 9 al 10. Hay mucho contenido teológico allí, pero quiero solo enfatizar una partecita. Alguien podría decir, me quedó una inquietud de ese pasaje. No, centrémonos en lo que nos está enseñando hoy la palabra, porque hay mucho que decir. Estamos en Apocalipsis, bien complejo que es este libro, pero dice, este gran dragón, la serpiente antigua, para que nos quede claro, llamada Diablo o Satanás,
El mismito, sí. El que engaña al mundo entero, sí, ahí lo podemos conocer, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Pues el acusador de nuestros hermanos. ¿Sabían ustedes que realmente el diablo estaba en el cielo? Pero ¿saben qué era lo que más hacía el diablo en el cielo? Acusar a los hermanos. Mis hermanos, el diablo estaba ya delante de Dios. Mire lo que hizo fulano. Mire lo que hizo sutano. Ah, no, que ese es hijo suyo. Pero ¿saben qué dice? Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Ese era el oficio de él allá. Ha sido lanzado a la tierra. Fue destronado de allá. Ya no más. ¿Y saben por qué? Si lees todo el pasaje, cuando Cristo murió en la cruz. Porque ya no tiene argumento. Ah, que es que mira que fulano, espera. Yo pagué por él en la cruz. Estuve dispuesto a morir. Te gané la batalla. Está saldada la deuda. ¿Qué vienes a acusar? Boca cerrada. Allá. Pero fue lanzado a la tierra. Ahora le encanta andar por aquí acusando a Raimundo y todo el mundo. Mis hermanos, fue lanzado a la tierra. Ya no está allá en el cielo acusando a los hermanos. Ya Dios, aunque es omnipresente y omnisciente, aunque está en todo lugar y lo sabe todo, pero es que mis hermanos, tú y yo, hemos recibido a Cristo, hemos creído en Cristo. Él ha perdonado todos nuestros pecados por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y ni siquiera el diablo puede atreverse a acusarnos delante de Dios nuestro Padre. ¿Qué estamos haciendo tú y yo entonces cuando nos volvemos acusadores de nuestros hermanos? ¿Como quién estamos actuando? Tanto que con este versículo termino. Romanos 8:33. Pablo lo tuvo tan claro que lo dijo de esta manera al finalizar ese capítulo maravilloso de Romanos 8. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Es una pregunta retórica porque sabemos la respuesta. De hecho, la dice allí con un rotundo nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Y si juntamos esto con Apocalipsis, el que le encantaba acusarnos delante de Él, lo echó, para que ya nadie tenga nada malo que decir de los hijos de Dios. A pesar de que cometemos errores y fallamos, pero si hemos fallado, si hemos cometido errores, si hemos pecado, ¿qué necesitamos? Perdón. Porque es el perdón lo que nos va a consolar, como es el título de esta enseñanza, perdón que consuela. Si tú y yo hubiésemos pecado esta semana, ¿nos sentimos mal? O las veces que hayamos pecado y nos sentimos mal, pedimos perdón, reconocimos nuestro pecado delante de Dios. ¿Qué te va a consolar? Decirte que no, que sabes, ¿quién sabe cuándo Dios perdone esos pecados? ¿Quién sabe si Dios te perdone? De hecho, a lo mejor te mueras y para poder que Dios te perdone tendrás que ir por allá un ratico a purgar esas penas. ¿Eso te consuela? ¿Te consuela saber que si te murieras hoy no puedes ir al cielo porque es que eres tan pecador que tienes que ir a purgar, a pagar por tus penas? Eso lo enseña la religión popular, pero el cristianismo a veces no enseña tampoco el perdón que consuela. ¿O qué te consuela? Saber que aunque hayas pecado, aunque hayas fallado, y no está bien, pero que Dios te ha perdonado y que nosotros como hermanos, como iglesia, te abrazamos y te ayudamos, te restauramos, te levantamos. ¿Qué te va a consolar al final? Y la pregunta más importante, ¿no está esto en el corazón del Evangelio? Si estamos arrepentidos por nuestros pecados, no tenemos al Hijo de Dios que a la diestra del Padre intercede por nosotros, porque ya pagó y el diablo ya no está ya acusándonos, sino que podemos tener libertad y saber que hemos sido perdonados. ¿No está esto en el corazón del Evangelio? De hecho, esta es la pregunta, la necesidad del perdón, la gracia de Dios, ¿no está en el corazón del Evangelio? El amor, la misericordia, la compasión, ¿no está en el corazón del Evangelio? Y no es este corazón del Evangelio lo que hace que el enemigo de nuestras almas esté bien lejos. Porque si él encuentra aquí una iglesia que señala, critica y condena, oh, seguro, él va a ser el primer espectador. Él va a ser el primero que va a venir a la reunión antes que cualquiera de nosotros. Pero cuando encuentra una iglesia que perdona, que tiene a Cristo, su perdón en el Evangelio, será una iglesia donde las personas serán consoladas, serán alentadas, serán animadas y nada tendrá que hacer el enemigo de nuestras almas. Pero solo esto nos puede llevar a vivirlo nuestro Dios, el Dios que nos perdonó,
y hoy nos consuela por su palabra. Espero que esta palabra los consuele. Esto no es libertad para decir, ay, me voy a ir a pecar porque si hoy peco, yo sé que allá me perdonan y hasta me abrazan. No. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña a vivir en obediencia y santidad. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y por la gracia de Dios espero que sí. Y hay una iglesia que te restaura, que te levanta, que te sostiene. Y te dice, mi hermano, fallaste, pero Dios te ha perdonado, nosotros te perdonamos. Y podamos de esa manera seguir viviendo en este consuelo hermoso del Evangelio. Pidámosle a Dios que podamos vivir esta verdad. Que nos guarde, que no tengamos que ser los que pidamos perdón, pero que si nos tocara pedir perdón, que podamos encontrar una iglesia que consuela con el perdón que Dios nos regala en Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias por este tiempo como iglesia. Y Padre, por favor, que esta palabra sea real en nuestros corazones. Que podamos encontrar consuelo en tu perdón, en tu gracia, pero también en una iglesia que sabe perdonar. Una iglesia que sabe lo grande que es tu perdón. Porque para que tú nos perdones y para que el acusador de nuestras almas fuera expulsado de tu misma presencia, se necesitó la muerte de tu amado Hijo Jesucristo en esa cruz. Padre, que esta verdad sea la que nos consuele todos los días, que a pesar de lo erráticos que somos, de tantas fallas que cometemos, de tantos pecados, tú hoy nos ves santos, puros y perfectos, y nadie nos condena. Al contrario, hasta tenemos un abogado que nos defiende, tu amado Hijo, tu Espíritu que intercede por nosotros. Gracias por este Evangelio, pero que esa misma realidad que ocurre allí en tu trono de gloria, de majestad, la podamos vivir aquí en esta tierra, en este lugar humilde donde nos reunimos como iglesia, que podamos ser una familia que consuela con el perdón, una familia que está dispuesta, antes que a condenar, juzgar, señalar, una familia que está dispuesta a otorgar generosamente el perdón, porque lo damos de gracia, porque lo hemos recibido de gracia, porque ni siquiera nosotros lo merecemos, pero que hoy lo que tengamos para dar, más que dinero, más que cosas de esta vida, que lo que tengamos y pueda ser devuelto de manera abundante, de manera remecida, de manera apretada, sea el perdón, la misericordia, la gracia, que podamos otorgarnos estas verdades maravillosas que están en el centro de tu evangelio, como el perdón, la consolación, el aliento, por medio de la obra de Cristo, por medio de esa verdad que has puesto en nuestros corazones. Te pido con todo el corazón que esta sea una verdad que vivamos en este lugar como iglesia y donde quiera que se predique tu evangelio, tu palabra, la verdad de Cristo, tu amado Hijo. Amén y amén.